Ok. Ok. Entonces... Hola, Raúl. Am, ah, ok. Eh, Vamos a compartir esta cosa. Oh, oh. Espérenme que hay dificultades técnicas. Hmm, Ahí te vengo. Lo siento, se había trabado algo. Una ventana. Ok. ¿Sí se ve? Sí, va. Sí se ve. Ok, perfecto. Va, entonces la vez pasada estábamos viendo cosas de series de potencias, ¿verdad? Eh, este, entonces hoy vamos a ver ya cómo encontrar soluciones de series de potencias. Perdón, soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando las series de potencias. Entonces, primero tenemos que ver un poquito de cositas básicas. Entonces, supongamos que vamos a tener una ecuación diferencial de esta forma. Y' más A1 de x por y' más no, perdón, a sub 0 de x por y. Y todo esto va a estar igualado a 0. ¿Sí? Entonces, tenemos esta ecuación diferencial y la vamos a poner en su forma estándar. Entonces esto se convierte en y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Donde p de x es igual a a1 de x dividido a sub 2 dividido a sub 2 de x. Y q de x es igual a sub 0 de x dividido a sub 2 de x. ¿Sí? Entonces, esto es solo como lo que necesitamos para saber que sí vamos a tener soluciones, ¿verdad? Entonces los ponemos de esta forma y vamos a tener algo que se llaman puntos ordinarios. Entonces, digamos que x0 es un punto ordinario
Le voy a poner PO. De la ecuación diferencial que vimos, o sea, de esta, si P de X y Q de X son analíticas, en X0. ¿Qué quiere decir que una función sea analítica en X0? Es decir, que podemos construir una serie de potencias alrededor de este punto. De lo contrario, X0 se llama punto singular. ¿Sí? Más adelante, bueno, en este caso solo nos va a interesar cuando podamos encontrar soluciones en puntos ordinarios. ¿Sí? Luego, más adelante, en unos cuantos talleres, vamos a empezar a ver cómo construir soluciones alrededor de estos puntos singulares, ¿verdad? Hay diferentes clasificaciones de estos puntos singulares, ¿verdad? Y las vamos a ver y vamos a ver cómo construir las soluciones alrededor de esos puntos. Pero por el momento solo nos interesan los puntos ordinarios. ¿Por qué? Porque alrededor de los puntos ordinarios nos aseguramos que existen soluciones. En especial, también nos interesa cuando a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son polinomios, ¿verdad? Recordemos que los polinomios tienen, bueno, depende del grado del polinomio, así van a tener cierta cantidad de raíces. Entonces, sí. Y también recordemos que los polinomios son analíticos para todo valor de x. Entonces, voy a partir acá. Entonces, prácticamente lo que queremos aquí es, recordemos que aquí estamos el P de X y Q de X son los cocientes del A1 con el A2 y del A0 con el A2, ¿verdad? El A2. Entonces, si estamos considerando que A2 es un polinomio, ¿qué pasa cuando el polinomio es igual a 0? En esos puntos tenemos problemas porque no podemos calcular estas fracciones. Entonces, vamos a decir que x0 es un punto ordinario. Si a sub 2 valuado en x0 es distinto de 0. Entonces, podemos encontrar las raíces de a sub 2. Esos puntos van a ser puntos singulares. Todos los demás valores van a ser puntos ordinarios. ¿Sí? Y decimos que x0 es punto singular si a sub 2 de x0 es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos la ecuación diferencial x cuadrado menos 1 por y' más 2x y' más 6y igual a 0, los puntos singulares van a ser cuando x es igual a más menos 1. ¿Por qué? Porque este es nuestro a sub 2. Entonces calculamos las raíces de ese polinomio y tenemos que son más menos 1. Entonces esos puntos son puntos singulares. Todos los demás son puntos ordinarios. ¿Qué pasa si tenemos x cuadrado más 1, y'? Exactamente lo mismo, solo cambiamos el signo. Más 6y igual a 0. Los puntos singulares en este caso van a ser cuando x es igual
a más menos i. ¿Sí? Entonces resulta que también podemos tener puntos singulares que sean complejos. ¿Verdad? En particular nos vamos a preocupar cuando sean reales. Por el momento, ¿verdad? No sé si más adelante nos vamos a preocupar porque sean complejos, pero por ahora, tranquilos, ¿verdad? Entonces aquí, si consideráramos esta ecuación diferencial en todo en todo el plano complejo, eh, van a existir soluciones en todos los puntos excepto en más menos i, ¿verdad? Entonces hay un teoremita que nos dice existencia de soluciones con series de potencias. Prácticamente nos dice que si tenemos un punto, si x0 es punto ordinario, existe una solución de la forma y igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x menos x0 a la n. ¿Sí? Y en particular, esta solución va a converger en algún intervalo que esté dentro de x menos x sub 0, un valor absoluto menor a r, donde r es la distancia, voy a escribir, espérame. Ahí. Ay, joder, madre. Rayos. Disculpe. ¿Dónde r es la distancia? Distancia de x0 al punto singular más cercano. ¿Sí? Entonces, existen soluciones por medio de series de potencias, ¿verdad? Alrededor de algún punto ordinario, ¿sí? Y el radio, bueno, la convergencia de esta serie va a ser dentro de un intervalo que cumpla esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí esto nos da un intervalo y podemos hacerlos más pequeños, ¿verdad? Ok, entonces, veamos un ejemplo. Creo que es lo más importante. Creo que solo nos va a dar tiempo de ver un ejemplo. En el PDF que les preparé, otro PDF, les puse dos ejemplos, ¿verdad? Uno un poquito más, el que vamos a ver ahorita, y uno un poquito más complicado. Y hay unos ejercicios. Antes de seguir, no sé si hay alguna duda, pequeña, grande, más o menos. Su silencio me dice que no. Por el momento no dicen. Entonces veamos, bueno, la idea aquí es que vamos a tener una ecuación diferencial, la queremos resolver por medio de series de potencias alrededor de algún punto ordinario. Nos podríamos a poner a analizar el polinomio a sub 2, ¿verdad? Pero en este caso, pues, la verdad les puse cosas fáciles, no va a ser nada complicado, ¿verdad? Podríamos ver que el x0 con el que vamos a construir la solución sea un punto ordinario, ¿verdad? Eso se logra a través del a sub 2, ¿verdad? Verificando si es un cero de ese polinomio y esas cosas. Entonces vamos a calcular la solución de y' más xy igual a 0. Alrededor del punto ordinario igual a 0. ¿Verdad? En la tarea todas van a ser alrededor de 0 porque creo que es más fácil. Bueno, definitivamente es más fácil, ¿verdad? Pero si quisiéramos, digamos, alrededor de 1, alrededor de 2, no es tan complicado. Solo hay que hacer a veces algunas trampas. No son trampas, pues, pero bueno. Entonces,
Como queremos encontrar una solución a través de series de potencias, vamos a construir nuestra serie, nuestra solución, que va a ser igual a la suma desde n igual a 0 al infinito c sub n x a la n. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos alrededor del 0, entonces solo nos queda x a la n. Calculamos su segunda derivada porque es la que nos interesa. Entonces la y' va a ser igual a la suma desde n igual a 2 hasta el infinito de n por n menos 1 c sub n x a la n menos 2, ¿verdad? Sí, x menos 2. Ok. Entonces, estas cosas, la y y la y' las vamos a sustituir en la ecuación diferencial. ¿Verdad? Eso no es complicado. Entonces, vamos a tener que y' más x por y es igual a la suma desde n igual a 2 hasta infinito n por n menos 1 por c sub n x a la n menos 2 más x veces la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n. Ok, esta x aquí puede entrar en la suma a multiplicarse con esa y nos va a quedar n más 1, ¿verdad? Ahí está. Ok, entonces nos va a quedar de la forma la suma desde n igual a 2 hasta infinito. Esto es algo tedioso, pero toca. C sub n x a la n menos 2 más la x entra a multiplicar. Bueno, entra la suma, ¿verdad? Y nos queda la suma desde n igual a 0 hasta infinito. C sub n x a la n más 1. Ok. Entonces sumamos las series, ¿verdad? Esta va a empezar en 1, esta va a empezar en 0. Entonces aplicamos un paso de esta. Y nos va a quedar 2c sub 2 más la suma desde n igual a 3 hasta infinito n menos 1 c sub n x a la n menos 2, ¿verdad? Más la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n más 1. Para los observadores, los que tienen una vista ágil, se darán cuenta que esta suma es la misma que hicimos la vez pasada, en el ejemplo anterior, bueno, el taller pasado. Entonces, aquí vamos a tener, vamos a sustituir aquí k igual a n menos 2. Y aquí vamos a sustituir k igual a n más 1. ¿Sí? No me acaba aquí, entonces otra página. Entonces nos va a quedar 2c sub 2 más la suma desde n igual a 3, no, espérense, desde k igual a 1 hasta infinito de k más 2, k más 1, c sub k más 2, x a la k, más la suma desde k igual a 1 hasta infinito, c sub k menos 1, x a la k. ¿Sí? Y esto es igual a 2c sub 2 más la suma desde k igual a 1 hasta infinito de
k más 2, k más 1 por c sub k más 2. Ahí, a ver si se entiende. Más c sub k más 1, menos 1, perdón. Y todo eso por x a la k, ¿verdad? Ahora bien, recordemos que esto es y' más xy. Y al principio les dije que eso estaba igualado a 0. Entonces todo esto tiene que ser igual a 0. Ok. Por el momento, creo que todo bien, ¿verdad? Entonces, no sé si se recuerdan. En el taller pasado yo les hablé de una propiedad que se llamaba propiedad de identidad, que nos decía que una serie de potencias igualada a 0 era verdad sí y solo sí. Cada coeficiente eh, era igual a 0 para todo n. Bueno, en este caso, para todo k. Entonces, lo que tenemos acá es que cada coeficiente, este y todo este, tienen que ser igual a 0. Entonces, esto tenemos que 2c sub 2 debe ser igual a 0. Recordemos que este es como que aquí está la x a la 0, ¿verdad? Entonces también es parte de la solución por series de potencias. Entonces ese coeficiente también debe ser igual a 0. Y de este otro lado, k más 2 por k más 1, c sub k más 2 más c sub k menos 1 debe ser igual a 0. Pongo todo el coeficiente porque debe ser todo el coeficiente, no solo el sub k más 2 y el sub k menos 1. No, es todo lo que acompaña a la xk. ¿Sí? Todo. ¿Verdad? Porque todo esto es parte del coeficiente. No sé si está claro eso. Asumamos que sí. Va. Entonces, de esto tenemos que c sub 2 va a ser igual a 0. Claro. Aquí vamos a despejar el que tenga... vamos a dejar el que tenga el índice más grande en términos del que tenga el índice más pequeño. En este caso, la k menos 1 es más pequeño que la k más 2. Entonces vamos a despejar c sub k más 2. Y vamos a tener una relación de recurrencia, se llama esto. K más 2. Esto es igual a menos c sub k menos 1. K más 2 dividido por k más 1. K más 1 es, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces ya tenemos un valor para un coeficiente. Y esta relación de recurrencia va a servir para las k desde donde empieza la serie. La serie empieza en 1. Entonces vamos a ir aplicando k igual a 1, 2, 3, hasta infinito, ¿verdad? La idea aquí es intentar resolver esta relación de recurrencia, esta ecuación de recurrencia. No me acuerdo cómo se dice. ¿Sí? Vamos a intentar resolver esta recurrencia. Entonces, sí, estoy grabando la clase. Sí. La voy a subir a YouTube también, porque soy influencer o algo así. Son bromas, malos chistes. El que se ría de mis malos chistes tiene un punto extra. Ah, sí, te perdiste en mi mirada. Sí, eso pasa, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a aplicar los valores k igual a 1 y vamos a ver qué obtenemos. K igual a 2, k igual a 3, k igual a 4 y así vamos a ir viendo. A veces quedan cosas feas, ¿verdad? Que no podemos como resumir tan fácilmente. Este es un ejemplo de ello. Va a quedar algo feíto. De ahí hay algunas donde sí empiezan a haber patrones, ¿verdad? Esas son bonitas, pero bueno. Entonces veamos qué pasa. Voy a pasar a otra página. Veamos qué pasa con k
igual a 1. ¿Sí? Aplicamos eso a la recurrencia. O sea, introducimos el valor 1. Entonces aquí sería 1 más 2 es 3. 1 menos 1 es 0. ¿Verdad? Entonces nos va a quedar c sub 3 es igual a menos c sub 0 dividido 2 por 3. ¿Verdad? K más 1, K más 2. Ok, veamos qué pasa con K igual a 2. Vamos a tener C sub 4 igual a menos C sub 1 dividido 3 por 4. Veamos qué pasa con K igual a 3. ¿Sí? Esto es un poco tedioso, yo sé, pero tenemos que empezar a ver varios términos para ver cómo se comporta la recurrencia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener C sub 5 igual a menos C sub 2 dividido 4 por 5. Pero recordemos aquí, C sub 2 es igual a 0. Entonces este término es 0. Ok. K igual a 3. ¿Qué pasa con K igual a 4? ¿Sí? Vamos a tener C sub 6 igual a menos C sub 3 dividido 5 por 6. Pero ya sabemos cuánto es C sub 3 porque aquí lo calculamos, ¿verdad? Entonces sustituyendo el C sub 3 vamos a tener que esto es igual a C sub 0 dividido 2 por 3 por 5 por 6. ¿Qué pasa con K igual a 5? En este caso vamos a tener C sub 7 igual a menos C sub 4 dividido 6 por 7. Pero ya sabemos cuánto es C sub 4 porque aquí lo calculamos. Esto va a ser igual a C sub 7, ¿verdad? C sub 1, 3 por 4 por 6 por 7. K igual a 6, vamos a tener C sub 8, que va a ser igual a menos C sub 5 dividido 7 por 8. Pero C sub 5 es 0, entonces esto es 0. Ok. Y podemos seguir aplicando K igual a 7, K igual a 8, K igual a 9, ¿verdad? Los que necesitemos para empezar a ver un patrón, ¿verdad? En particular, estamos viendo que cada 3 se vuelven 0, ¿verdad? Y todos empiezan a quedar en términos de C sub 0 y de C sub 1, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, aquí podemos seguir, como les digo, podemos seguir calculando más términos, pero no lo voy a hacer porque cansa. Entonces, recordemos, nuestra solución, dijimos que iba a ser de la forma y igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n. Esto, si lo expandimos, va a ser c sub 0 más c sub 1x más c sub 2 x cuadrado más c sub 3 x al cubo y así seguimos, ¿verdad? Entonces la idea ahorita es sustituir los coeficientes dentro de, bueno, donde van, ¿verdad? El c sub 0, el c sub 1, el c sub 2, ¿verdad? Por ejemplo, este se volvería 0. Luego el c sub 5 se volvería 0. 5, luego el c sub 8 y así, ¿verdad? Se volvería a 0. Entonces, vamos a tener que y es igual a c sub 0 más c sub 1x más 0, ¿verdad? El c sub 2x cuadrado se vuelve 0. ¿Por qué? Porque c sub 2 es 0. Menos c sub 0 dividido 2 por 3 x a la 3 más c sub, no, perdón, menos
C sub 1, 3 por 4, x a la 4, más 0, ¿verdad? El C sub 5 es 0. Voy a seguir aquí abajito, más C sub 0 dividido 2 por 3 por 5 por 6, x a la 6, más C sub 1 dividido 3 por 4 por 6 por 7, x a la 7, más 8, ¿por qué? Porque el C sub 8 es 0, más, etcétera. Bueno, seguiría con un menos, puntos suspensivos, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Algunos están en términos de C sub 0 y otros están en términos de C sub 1, ¿verdad? Entonces vamos a agruparlos. Y esto nos va a dar una solución de la forma y igual a C sub 0 por y sub 1x, ¿verdad? Que son todos los términos que tenían C sub 0 y C sub 1 por y sub 2x, que son todos los términos que tenían como coeficiente C sub 1, ¿verdad? En particular podemos escribir esta solución. Bueno, en particular pues la y sub 1x lo vamos a poder escribir como una suma. Nos va a quedar 1 más la suma desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordamos que iba cambiando de signo. Aquí es positivo, aquí es negativo, aquí otra vez es positivo, y luego iba a ser negativo, positivo, y así. Igual pasa con el C sub 1, positivo, positivo, luego iba a ser negativo, y así se iba a ir. Dividido en 2 por 3 por... Y aquí los términos van a ser de la forma 3k menos 1 por 3k. X a la 3k. Y la y sub 2 de x nos va a quedar como x más la suma desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k, ¿verdad? Otra vez iba intercambiando signos. 3 por 4. Y aquí nos iban a quedar cosas de la forma 3k por 3k más 1 por x a la 3k más 1. Ok, esta sería como la solución por medio de series de potencias, donde la y1 y la y2 se calculan de esta forma, ¿verdad? No siempre vamos a poder escribir algo de esta forma para la y1 y para la y2, ¿sí? No siempre va a quedar la recurrencia bonita como para poder escribirla con una suma, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿hay dudas? Porque sí es algo... Sí, creo que la parte más complicada es la recurrencia. Y empezar a ver cómo... ¿Sí? Yo sí tenía una. Decime. Ahí en la ecuación de recurrencia, todos los términos van a quedar, perdón, bueno, sí, todos los términos van a quedar eh, en función de C sub 0 y C sub 1. En este caso sí, no siempre va a quedar así. Puede ser que se nos cancele algo y todo quede en términos de solo uno, ¿verdad? Si tenemos suerte, ¿verdad? Creo que en Oh, el ya, otro ya. ejemplo que les puse, eh, prácticamente todo queda en términos de C sub 0, ¿verdad? Ah, ya, ya. Ajá, entonces no necesariamente siempre te va a quedar en términos de C sub 0 y C sub 1, ¿verdad? Puede quedar la recurrencia en términos de solo un valor, solo un término, ¿verdad? Notemos que en ningún momento empezamos aquí con C0 y C1, ¿verdad? Siempre aquí empezamos con C sub 3 y luego seguimos C sub 4, C sub 5, con C sub 2 ya dado. Entonces aquí podríamos tomar
como el radio de convergencia es infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el término que acompaña a y' es una constante. Y', perdón. Entonces el radio de convergencia es infinito. Entonces podemos considerar al C sub 0 y al C sub 1 arbitrariamente, ¿verdad? Y sí, no necesariamente nos va a quedar siempre en términos de C sub 1, ¿verdad? Vos y yo tengo una duda. A ver, Ya, gracias. sí, sí, decime. Solo, digamos, habrá casos en los que, digamos, llegaremos a encontrar valores, digamos, por ejemplo, en este caso, C sub 0, C sub 1, o todo nos vamos a dejarlo en términos así. No sé si me va a entender. Am, que queden términos de C sub 0 y C sub 1. Ajá, sí, al final todas las que resolvamos van a ser siempre así en términos de C sub 0, C sub 1, C sub 2, así. O si en algún momento vamos a poder llegar a encontrar valores para esas constantes. Ah, sí, los valores. Va, suponete en este caso en ningún momento nos apareció cuando empezamos a trabajar las recurrencias C sub 0 y C sub 1. Aparecen mágicamente, ¿verdad? No nos dicen, por ejemplo, C sub 0 es igual a 1 y C sub 1 es igual a 2, por decir algo. Ah, entonces como las ecuaciones que venimos trabajando antes, que si nos dan la condición inicial, ya con eso lo vamos Ajá. sacando. De hecho, el otro Ah, miércoles vamos a ver ya qué pasa cuando tenemos condiciones iniciales. En este caso, en esta particular, no necesitamos condiciones iniciales porque el C sub 0 y C sub 1, como aparecen mágicamente, y el radio de convergencia es infinito, las podemos considerar arbitrariamente, ¿verdad? nada, ni te buena onda. Simón, Simón. Sí, ya a partir sí, ¿verdad? O sea, aquí nos van a quedar recurrencias en términos de algo. Ya cuando apliquemos ¿cómo se llama? Los valores iniciales, ya vamos a poder encontrar estos valores, ¿verdad? Estas constantes. No sé si hay otra duda. Porque si no hay, eh, la podemos dejar ahí. Yo les estaría subiendo hoy el video para que revisen si quieren. Y otra tareita, ¿no? Para que disfruten, para que piensen en mí. Aprovechen si tienen dudas de una vez. Cabal. Esas noches de desvelo. Entonces, hagamos un pequeño resumen de lo que vimos. ¿Cuál es la idea? Vamos a tener una ecuación diferencial, ¿sí? Vamos a suponer una serie de potencias, ¿verdad? Como solución, ¿verdad? Alrededor de algún punto que sea punto ordinario. Recordemos, los puntos ordinarios son donde los P, aquí está, los P y Q son analíticos, ¿verdad? Y P y Q eran los cocientes estos. Va. Entonces, suponemos nuestra solución, calculamos las derivadas que necesitemos, en este caso solo necesitábamos la segunda, sustituimos dentro de la ecuación, sumamos las sumas, valga la redundancia, las series, ahí está, sumamos las series, eso está mejor. ¿Verdad? Eso lo vimos el miércoles pasado, cómo sumar. Y luego, como la ecuación diferencial va a estar igualada a cero, tenemos que calcular los coeficientes, ¿verdad? Igualamos todos los coeficientes a cero, despejamos los que podamos, vamos a tener una recurrencia, ¿verdad? La vamos a resolver, ¿verdad? Vamos a empezar a calcular algunos valores, vamos a empezar a notar patrones y luego sustituimos en los, en la solución original, ¿verdad? Vemos qué cosas podemos agrupar y qué cosas no podemos agrupar, ¿verdad? O qué cosas se agrupan con qué cosas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este caso, todo lo que tenga C sub 0 lo agrupamos, todo lo que tiene C sub 1 lo agrupamos y tenemos suerte de que se cancelan algunos, ¿verdad?
Entonces eso ya nos da nuestra solución general, ¿verdad? Como les decía, en este caso podemos tomar C sub 0 y C sub 1 arbitrariamente. Podríamos tener valores iniciales que nos van a decir cuáles son, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Y pues aquí la Y sub 1 y Y sub 2, luego de pensarla, la podemos escribir como series, ¿verdad? Que pues al final esa es la idea, ¿verdad? Estamos haciendo series de potencias, entonces debería quedar una solución en términos de series. Y... Ay, se me perdió, espérenme, ahí está. Y eso es todo. ¿Cuándo subirás el taller? Hoy de una vez se los voy a subir. Aunque a las 11 ya no estoy en horario laboral, pero igual. Solo porque son ustedes. En este caso sí. Si tuviéramos valores iniciales, a partir de los valores iniciales nos define cuál va a ser C sub 0 y cuál va a ser C sub 1, así de forma eh, específica. Pero en este caso es una familia de soluciones al final, ¿verdad? Dependiendo de cómo pongamos el C sub 0 y C sub 1. C sub 0 y C sub 1 reales. Punto. En este caso. Pero como te digo, si tuviéramos valores iniciales ya podemos ver la solución específica, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas, pues son libres de retirarse. Igualmente, feliz día, feliz día, feliz día, feliz día. De nada. Gracias, Cristian, feliz día. Igual, igual. Feliz día, feliz día.